Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias para continuar en la carta de Primera Tesalonicenses. La lectura bíblica pública fue hecha ahí. La última vez que estuvimos en esta carta terminamos con el capítulo 3, la oración final, que funciona como una transición, como una bisagra, dijimos, usando esa analogía, porque esa oración final del capítulo 3 conecta todo lo que dijo antes con lo que va a comenzar a decir a partir del capítulo 4. Y vamos a leer los primeros dos versículos nuevamente. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Vamos a orar una vez más. Querido Padre, para oír tu palabra, no solo físicamente, sino oír tu palabra espiritualmente, Señor, necesitamos tu ayuda, tu auxilio. Ministerio precioso de tu Santo Espíritu entre nosotros. Aquellos que somos tuyos, por pura gracia, necesitamos ser santificados, lavados por medio de tu palabra. Y aquellos que no son tuyos necesitan ver a Cristo. Necesitan ver a Cristo, ver su propia necesidad y la urgencia que tienen de venir a sus pies, de abrazar al Salvador. Y Señor, para estas cosas, ¿quién es competente? No nosotros, pero sí tu Espíritu Santo, Señor. Padre, oramos por este tiempo de predicación de tu palabra, que la uses para tus propósitos santos en nuestros corazones. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Humanamente, esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, no tenía liderazgo. No tenía liderazgo oficial, lo que nosotros conocemos como pastores, diáconos. Al tener que abandonar la ciudad, los misioneros no tuvieron el tiempo para establecer ancianos. En algunas ciudades eso tardaba bastante tiempo y en otras ciudades no. Pero aquí el tiempo se terminó rápidamente, tuvieron que huir y dejaron a esta iglesia en una situación muy difícil, en medio de oposición. Pero lo interesante que llama la atención es que a pesar de esta situación no había caos, no se nota caos. No es una carta que se puede interpretar como correctiva. Esta carta se lee más como instructiva. Podemos decir que una carta es instructiva cuando anticipa y propone herramientas, recursos para posibles problemas, y es correctiva, como en el caso de la carta a los Corintios, cuando básicamente se están haciendo cosas malas y se tienen que corregir. Pero esta carta es preventiva. No se observa caos, no hay anarquía, a pesar de que no hay autoridades establecidas, no hay crisis, no se observa crisis ni divisiones. Y en este pasaje que hemos leído se puede ver claramente que la salud de la iglesia, la salud espiritual, está directamente relacionada, y es ahí donde entramos nosotros y nuestra participación, está directamente relacionada con la actitud de los miembros, en este caso los tesalonicenses, en nuestro caso nosotros, la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios, hacia las Escrituras. Y a partir del capítulo 4, el tema
es la ética cristiana. La palabra ética es una palabra contemporánea, pero tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver cómo se conducen los cristianos. Y en este caso, la palabra que nosotros entendemos como ética está en el versículo 1, es la palabra andar. Andar. El andar del creyente, pero es un andar en respuesta a la palabra de Dios. Es el andar como resultado de la obra de Dios en nosotros. Dice, como habéis recibido instrucciones acerca de la manera que debéis andar. Y la iglesia respondió desde el día 1 en fe y en obediencia. Eso llamó la atención al punto que el capítulo 1 encontramos a Pablo en expresiones de adoración y gratitud, porque Pablo entendía que esta respuesta de la gente a la palabra de Dios es un milagro. Es el milagro de la conversión. Esa palabra andar, muy utilizada por Pablo, una de sus palabras importantes, que la encontramos justamente en las epístolas, en la parte de la práctica, no tanto en la parte doctrinal, sino en la parte práctica. Justamente, muy utilizada por Pablo porque significa nuestra respuesta a la doctrina, que normalmente en sus cartas están en los primeros o en la primera mitad de la carta. Entonces, el andar es en respuesta a la palabra de Dios, es decir, cómo nosotros respondemos al Evangelio. Esta es la ética cristiana. Si algún día encuentra algún libro que habla de ética cristiana, es básicamente lo que leemos aquí, el andar del cristiano. Bien, esta expresión que también encontramos aquí, y estoy haciendo una introducción, habéis recibido, esta es la primera epístola, entonces ellos no recibieron ninguna carta, sino que esta enseñanza habéis recibido, es la enseñanza oral que ellos tuvieron de los apóstoles. En pocas semanas los apóstoles invirtieron bastante tiempo en enseñarles, oralmente obviamente, la palabra de Dios. Significa transmisión oral, transmisión o tradición oral, según qué literatura usted pueda llegar a adquirir. Esta enseñanza que la iglesia recibió, inclusive antes de las epístolas, antes que las epístolas comenzaran a circular, a copiarse y a circular, la iglesia se nutría, la iglesia adoraba en base a esta enseñanza oral o esta tradición oral de los apóstoles. Y por la gracia del Señor, el Nuevo Testamento comenzó a formarse y es lo que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias, el Nuevo Testamento completo y la Biblia ya completa. Ahora Pablo les está escribiendo la palabra de Dios. Recibieron la palabra de Dios, no fue menos lo que van a recibir ahora escrita, pero era la palabra de Dios. Y en estos dos versículos veremos cómo ellos recibieron la palabra de Dios, cómo ellos continúan recibiendo la palabra de Dios escrita ahora, y esa es la forma, esa actitud hacia la palabra de Dios es lo que hará finalmente a una iglesia saludable, a una iglesia bíblica. Y veo por lo menos dos elementos que quisiera rescatar. En primer lugar, veo el ministerio que Pablo dejó entre ellos. Fue un ministerio afectuoso, fraternal. Observen el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos. Esta introducción de ruego fraternal revela cómo Pablo se relacionó con ellos, cómo Pablo ministró entre ellos. Y Pablo ilustró, ejemplificó en su vida la humildad del cristianismo.
recuerdo que me hablaron de una ciudad importante de Latinoamérica, una iglesia muy, muy, muy grande, conducida por apóstoles. Y cuando los apóstoles llegaban en sus camionetas blindadas, y detrás de sus camionetas blindadas, varias camionetas más custodiando a los apóstoles. Y los apóstoles que llegaban a sus mega templos eran intocables, intocables. Nadie se podía acercar a ellos. Qué diferente, ¿no? Qué diferente Pablo. Pablo era de carne y hueso y cuando estuvo en Tesalónica, estuvo con ellos, charló con ellos. Y no charló desde una cúspide, sino charló como hermanos. Y eso se refleja en sus cartas también. Dice esta introducción: hermanos, os rogamos, os rogamos. Y saben, los primeros 3 capítulos es básicamente el argumento de este primer ingrediente del ministerio. ¿Cómo una iglesia llega a ser saludable cuando entendemos esta maravillosa gracia de que somos hermanos y de que nos tratamos como hermanos, que nadie es más que otro? Y Pablo se relacionó con ellos con un trato amable, afectuoso, como hermanos. Observen, por favor, en capítulo 2. Quizás algunos se han añadido a la serie y no han caminado con nosotros desde el capítulo 1, pero el capítulo 2 básicamente es donde Pablo enfatiza el tipo de trato que él tuvo con la iglesia. Y lo enfatiza porque quiere dejarlo bien claro que ese es el ambiente o la atmósfera de una iglesia saludable. Versículo 10 de capítulo 2 dice: vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y la idea es que Pablo es un creyente más. A pesar de que los misioneros se fueron, se tuvieron que ir de urgencia, la iglesia siguió este modelo relacional. Es decir, la vida de Pablo y de Silas impactó a esta nueva congregación. Fue contracultural. Y es lo que vamos a ver en los próximos sermones, si Dios quiere. Pero la relación que tuvo Pablo con ellos fue impactante para ellos. Y en el capítulo 1 Pablo justamente recalca que ellos han seguido ese modelo. No se han salido de ese modelo, de ese patrón. Y lo que quiero destacar aquí es que Pablo, a pesar de ser un apóstol, nunca se enseñoreó de ellos. Nunca los trató como menos. Su meta no era dejar una iglesia estructurada por jerarquía, porque si él hubiese actuado como un mandamás o un jefe, hubiese dejado la impresión de que quien se levantaría como pastor allí, o los pastores, serían jefes también, porque ese es el modelo que hubiese dejado. Pero Pablo no lo hizo. Pensaba en estos 2 niños, una imagen que se vino a mi mente, que estaban jugando a la iglesia. La iglesia estaba ya vacía y los 2 niños estaban jugando en la iglesia, pero jugando a la iglesia. Y uno de ellos se subió a la plataforma y detrás del púlpito comenzó a predicar. Y su hermanito, que estaba haciendo de oyente, estaba ahí haciendo el papel de un miembro de la iglesia. Entonces, el que estaba predicando levantó la voz y dijo: porque Dios dice. Y bueno, y el niño de abajo levantó la manito, dijo: ¿y por qué? Y el niño respondió: porque yo lo digo, porque yo soy el pastor. Miren el modelo bíblico en el versículo 2. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Era Pablo.
Pero dice los preceptos que os dimos. No partieron de nosotros, de nuestra propia autoridad, de nuestra propia investidura. Lo que nosotros les enseñamos fue la palabra de Dios, la autoridad del Señor Jesús. Ahora, a pesar de que no había un gobierno presente de pastores allí en Tesalónica, Cristo reinaba. Y esto es el énfasis que quiero tener hoy en este sermón. Cristo reinaba en su iglesia. Ahora, ¿cómo Cristo reinaba en su iglesia? Por medio de su palabra, simplemente. Cristo reina en su iglesia por medio de su palabra. ¿Saben? Una iglesia puede sobrevivir y hasta diría crecer con una escasa administración o organización, pero no tiene ninguna chance de sobrevivir y menos de crecer sin la palabra de Dios. No hay forma. Porque es la palabra de Dios la que sostiene, da vida, y es la palabra de Dios el instrumento para que su cabeza, su rey, gobierne. Y este es el segundo ingrediente de la salud de la iglesia. El primer ingrediente es que somos hermanos. Y Pablo modeló eso para los tesalonicenses y para nosotros. Lo hemos visto en capítulo 2. Somos hermanos. Realmente somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Y la iglesia está constituida, está formada por hijos de Dios. Verdaderos creyentes que entienden la familia de la iglesia. Entienden cómo es la vida orgánica de la familia de Dios. No ven la iglesia como una institución. No ven la iglesia como una organización humana donde hay exigencias, no, simplemente somos una familia de creyentes, somos una iglesia cristiana. Y es como Pablo dejó la enseñanza y la práctica para estos hermanos. Pero en segundo lugar, Pablo dejó en claro que la Biblia, la palabra de Dios, debe gobernar. Debe gobernar. La autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Y según qué actitud tenemos hacia la palabra de Dios, será el resultado de la vida de la iglesia. Cito, los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Esta declaración parecería ser de un comentario de un supermercado, ¿no? Del día de hoy. Estás en la fila y escuchás esto y decís, sí, ¿cómo está el mundo, no? Pero no lo es una cita del siglo V antes de Cristo, atribuido a Sócrates. Así que el ser humano no es que ha cambiado, siempre ha sido igual, desde Génesis 3, desde la caída el problema ha sido la autoridad. La autoridad. Ahora, se supone que los creyentes nos hemos reconciliado con la autoridad, con mayúscula, que es Dios. Por lo tanto, Dios nos ha capacitado para tratar con todo tipo de autoridad, en guerra contra nuestra propia naturaleza orgullosa y egocéntrica. ¿Cómo funciona en la iglesia la autoridad? ¿Cómo funciona el trato de unos a otros? Está relacionado con el primer asunto, que somos hermanos. Pero ¿qué pasa en una iglesia como esta, donde no hay autoridad humana establecida, no hay líderes? Y aún así vemos que esta iglesia está en orden, por la actitud hacia la palabra de Dios. Por la actitud hacia la palabra de Dios.
¿Cómo funciona en la iglesia la autoridad? ¿Cómo se logra que la gente obedezca de corazón? ¿Hay alguna forma en la cual eso ocurra? Bueno, Pablo en el capítulo 2 se encargó de enfatizar: nunca los manipulé, nunca los amenacé ni abusé de ustedes. Fue la palabra de Dios la que los colocó a ustedes con otra actitud hacia Dios y hacia el prójimo. El Nuevo Testamento enseña que los creyentes se han reconciliado con Dios y ahora sus corazones tienen otra actitud hacia la autoridad de Dios y hacia todo tipo de autoridad. Ya no están en oposición, en enemistad contra Dios mismo. Y eso cambia absolutamente todas las cosas. Ahora Dios ha cambiado nuestros corazones al punto, y esto es importante, ha cambiado nuestros corazones al punto de que deseamos obedecer. Ese es el cambio que hace Dios en los corazones. No solo tengo que obedecer, tengo que comportarme como un creyente. Eso suena como peligroso, porque la Biblia dice que Dios transforma el corazón al punto de que deseamos obedecer. Y es lo que Pablo está mostrándonos en esta epístola como el milagro del Evangelio. Que esta gente pagana que adoraba ídolos, que eran promiscuos, que estaban atestados de todo tipo de pecados, ahora están caminando, están andando en el Señor. Y eso se enfatiza en el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. ¿Es un deber? Sí, es un deber. ¿Pero es solo un deber? No, observen la siguiente frase: y agradar a Dios. Podríamos decir, es un deber de corazón, es un deber sagrado, es un deber gozoso. Mi deber es agradar a Dios. Me gozo en poder agradar a Dios. Lo cual, antes de ser cristianos, no solo éramos enemigos de Dios, sino que no deseábamos agradar a Dios y no podíamos agradar a Dios. No podíamos, no queríamos. Cuando a Lutero, que tenía enormes luchas en su interior contra la ley de Dios, uno de sus mentores le dijo: pero Martín, qué complicado que sos. Dijo: es tan sencillo esto, ama a Dios. Y Lutero se enloqueció. Dice: como si fuera tan fácil. Y él exclamó en una sinceridad, una honestidad grotesca, dijo: pero yo odio a Dios. No sé cuántas personas son tan honestas para decirlo, pero la Biblia dice que venimos a este mundo odiando al Dios verdadero. Hay personas que dicen: yo amo a Dios, pero al Dios que se han hecho a su propia imagen y semejanza, no al Dios de la Biblia. Pero este cambio de corazón hacia la palabra de Dios, hacia Dios mismo. Hemos dado instrucciones nosotros, dice Pablo, de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. La autoridad de Dios en la iglesia es su palabra. Es su palabra. Y Pablo lo enfatiza. Es un asunto clave en esta epístola. Por favor, vamos a capítulo 2 nuevamente. Me parece que esto puede aportar luz a lo que estoy intentando argumentar en cuanto a la autoridad. Observen el versículo 13, por favor. Dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres,
sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Se dan cuenta? Pablo está impactado, está agradecido. No es que no lo haya visto antes, simplemente que esta iglesia realmente era asombrosamente ejemplar en su actitud hacia la palabra de Dios. Y por un lado vemos en nuestro texto de hoy que es un ruego afectuoso y pastoral de parte de Pablo y sus colaboradores. Versículo 1 dice: por los demás, hermanos, os rogamos. Pero por otro lado, Pablo sabe que está articulando, más allá de su propia persona, la autoridad de la palabra de Dios. Y es absolutamente autoritativo lo que está diciendo, no él, sino lo que está diciendo, porque dice: os exhortamos en el Señor Jesús. El Señor Jesús habla de su autoridad. Os exhortamos en el Señor Jesús. Y ellos respondieron a esa autoridad. Luego dice: de la manera que debéis andar. Es el deber ético del Evangelio. No es tanto un gusto personal, si tengo ganas o lo siento. Los cristianos tenemos la actitud de soldados casi ante la autoridad de la palabra de Dios. En el versículo 2 añade: pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Casi un lenguaje militar, ¿no? La autoridad del Señor Jesús. De ambos lados, del escritor y de los receptores, queda muy claro que es la palabra de Dios la que se está recibiendo. No es un juego, no estamos jugando a la iglesia aquí, como estos niños. Es la palabra de Dios. Pueden subestimar al predicador, pero esta es la palabra de Dios, la autoritativa palabra de Dios. ¿Saben? Cuando oímos a un predicador decir cosas de la palabra de Dios, debemos prestar atención. Yo no sé si han tenido la experiencia, sé que he hablado con hermanos que han tenido esta experiencia de oír desde el púlpito cosas como esta. No estoy tan de acuerdo con lo que Pablo está diciendo aquí. Yo no sé cómo eso suena a su oído. No sé si estoy tan de acuerdo con lo que Pablo está diciendo aquí. O por ejemplo, Pablo no comparte la postura de Pedro en relación a. O por ejemplo, Pablo está condicionado en este texto a su cultura, por eso está limitando a las mujeres predicar en la iglesia, pero en nuestros días, usted para esta instancia, si usted está escuchando esto, usted debería tener una especie de taquicardia. Porque ¿qué está pasando? Lo que está haciendo sutilmente esta persona es despojar a la Biblia de su autoridad real, divina, y haciendo a su escritor humano el autor de sus propios pensamientos. Pablo dice esto, Pedro dice esto. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama liberalismo teológico. Nadie va a plantear su sermón o va a introducir su sermón diciendo, bueno, yo soy un liberal teológico. Nadie lo dice. Simplemente va a actuar como uno y es por eso que debemos estar atentos. Lo que está indicando este tipo de comentarios y el diablo detrás de estos sujetos o de estos libros o de estos videos que abundan, lo que está intentando el enemigo de la palabra de Dios es robar su autoridad. Lo que está indicando este tipo de comentarios es que la Biblia no es la autoritativa palabra de Dios. ¿Quién fue el primero que desacreditó la Biblia?
Satanás. ¿En dónde? En el Edén, en el huerto. ¿Diciendo qué? ¿Con que Dios? No. Bueno, eso sigue funcionándole al diablo en estos días. Ahora es algo muy normal y diferente. Otro tipo de referencias. Por ejemplo, no es lo mismo cuando oímos a alguien decir, bueno, Pablo está diciendo aquí, yo mismo lo hago. Y cuando un predicador o un maestro dice, Pablo está diciendo esto aquí, no está simplemente diciendo que lo dice Pablo. Está diciendo cosas como, bueno, Pablo argumenta acá, o Pedro está dando mandamientos acerca de, o Santiago informa, etcétera, etcétera. Esto es otra cosa. Esto no está simplemente diciendo que son hombres los que están hablando, sino que se está asumiendo, y el oyente debería entender esto, que hay una doble autoría. Hay una doble autoría. El escritor es el instrumento humano para escribir la palabra de Dios. Por lo tanto, es verdad que Pablo está diciendo esto y es verdad que Dios está diciendo esto. Ambas cosas son verdad. Y esa es la doble autoría que nosotros reconocemos cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y en otros momentos mencioné que cuando alguien dice, no, porque la Biblia está escrita por hombres, ¿usted qué debería decir? Y sí, amén. Pero si bien está escrita por hombres, es la palabra de Dios. Así es como la Biblia reclama ser. Es la palabra de Dios escrita en puños de hombres y en lenguaje de los hombres. Entonces, lo que Pablo escribió es la palabra de Dios. Lo que Pablo enseñó en tradición oral cuando estaba con ellos es la palabra de Dios. Y la actitud que la iglesia tiene hacia la palabra de Dios finalmente será directamente en la práctica el resultado de la propia salud de la iglesia. ¿Por qué? Porque la salud de la iglesia está directamente vinculada con los efectos vivificantes de la palabra de Dios. Cuando una iglesia no tiene en claro la autoridad final de las Escrituras, viene, créame, el desastre y finalmente y progresivamente dejan de ser iglesia. Nadie puede reclamar ser una iglesia de Cristo y negar la autoridad de la palabra de Dios. En la práctica funciona así. No lo dicen tan explícitamente, pero en la práctica es, la Biblia dice esto, pero nosotros hacemos lo que nos parece. No lo dicen así, pero así es como proceden. Por eso, a veces, y Dios nos libre y no significa que no nos puede suceder, nos puede suceder que en teoría, en los documentos, seamos muy bíblicos, muy ortodoxos, muy conservadores, muy reformados, etcétera, bautistas, particulares y bla, 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 bla. Y en la práctica, neguemos la verdad en nuestra forma de vivir. Esa es la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo en cómo él escribía las cartas es la preocupación de Dios. Ese balance entre lo que debemos creer y lo que debemos vivir. Que nuestro caminar tenga el número de calzado de lo que creemos. Que no haya una contradicción. Por lo tanto, alguien puede estar luchando. Momento. Si el estilo humilde, afectuoso, yo diría hasta relajado de Pablo, es compatible con el concepto de autoridad absoluta de la palabra de Dios. ¿Cómo encaja en nuestra mente quizás el cuadro de autoridad suprema en el Sinaí? ¿Cómo coincide en cierta forma con este hombre pequeño, según la historia, la tradición, pequeño, de poco pelo, medio enfermo,
que era Pablo, cómo hay compatibilidad con la autoridad absoluta de Dios, que es su palabra, y quien la ministra, que es este hombre tan relajado, tan informal. La respuesta es que es absolutamente compatible. Y ese fue el problema de los fariseos y los saduceos para interpretar y para visualizar a Dios en la persona de Jesucristo, porque en la mente de ellos no estaban en sintonía con el Dios de los cielos. Por eso no pudieron ver a Dios en Jesús de Nazaret y lo tomaron en poco. Es absolutamente compatible. ¿Por qué? Y ahí voy a concluir. Porque el gobierno de Cristo en su iglesia es amoroso. No solo es autoritativo, porque es su verdad, su palabra, y Él es Dios, sino que es amoroso. Y porque Él es su cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, y nosotros su cuerpo, Él desea lo mejor para nosotros, que es ¿qué? La salud. Cristo quiere salud en la iglesia y sabe que la salud viene por esta combinación del trato de hermanos en familia, un trato humilde, generoso, amable, no arrogante, y la autoridad de Él, la palabra de Dios. Estas dos cosas hacen que la cabeza del cuerpo, que es Cristo, funcione en salud. Él es el buen pastor y como buen pastor ama a sus ovejas. ¿Cómo sería el trato del buen pastor para con sus ovejas? Ese es el trato del Señor por medio de sus ovejas en la iglesia. Él es el esposo que dio su vida por la iglesia. ¿Cómo trataría el Señor a su iglesia? Es como nos tratamos nosotros en su pueblo. Es el rey bondadoso que ama a su pueblo. Es el rey que finalmente revela la Escritura en el último libro de la Biblia, que andará con nosotros. O sea, Él se encarnó no solo para rescatarnos y salvarnos, no solo Él se encarnó para morir por nuestros pecados y redimirnos, sino para que finalmente en la eternidad Él pueda convivir con nosotros. Nunca seremos como Él, porque Él es el Rey, pero su pueblo tendrá acceso a Él, porque dice que Él hará tabernáculo entre nosotros. Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Apocalipsis capítulo 21. Por lo tanto, su palabra es autoritativa, sí, pero es dulce, es alimento, es agua para el sediento, es luz para el camino, es su voz poderosa, pero es maravillosa, apetecible. ¿Se dan cuenta? El concepto de autoridad no significa simplemente distancia. Sí distancia porque Él es Dios, pero es un Dios que se ha acercado por medio de Cristo a nosotros. Y Cristo se hizo carne como nosotros. Sus mandamientos son autoritativos, sí, pero no son gravosos. Primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Qué interesante esto. ¿Qué significa no son gravosos? No son una carga pesada. No es un pueblo oprimido. No es un pueblo abusado. No, nuestro rey es bondadoso. Su autoridad es maravilloso. Su yugo es fácil y su carga ligera. Amén. Y su pueblo no es un pueblo oprimido. Cuando no funciona bien estos dos ingredientes, es que la obediencia se tiene que lograr por artilugios, por manipulación. Son todos los recursos de las sectas. El poder, la fuerza, el miedo, las advertencias. Si no viene el domingo, puede ser que muera.
Claro, ¿quién no va a querer? Todos los domingos vamos a estar acá. La pregunta es, ¿qué clase de rey tenemos? ¿Qué clase de Dios adoramos? Mire, si usted no está ofrendando, puede ser que un cáncer de algún tipo, ¿quién no va a ofrendar? Pero ¿seremos dadores alegres? No creo, ¿no? Hermanos, nuestro rey es precioso, amén. Es bondadoso. Y debemos reflejar su yugo entre nosotros. Así que el trato de Pablo, gentil, humilde, que dicho sea de paso, y voy concluyendo, dicho sea de paso, los griegos, los romanos, interpretaban esto como debilidad. No los tesalonicenses, pero sí los corintios. Los corintios interpretaron que ese trato afectuoso, relajado de Pablo, humilde, era debilidad. Cuando escribía sus cartas eran autoritativas, entonces lo acusaron a Pablo. Cuando está con nosotros es un flancito. Cuando escribe las cartas se envalentona, una calumnia terrible. Y Pablo tiene que corregir y dice, no, ustedes están malinterpretando la dulzura de Cristo. Una cosa es su carácter, otra cosa es su autoridad. La Biblia es su autoridad. Entonces, este trato amoroso de Pablo, que impactó a los tesalonicenses y que nosotros debemos emular y reflejar hoy, siglo XXI, en nuestra cultura, porque cuando la iglesia obedece humildemente a la palabra de Dios y actúa en consonancia con esa misma humildad, refleja a Cristo con sus hermanos, el resultado es una iglesia saludable que refleja el Evangelio. Y que no se va a ver esto en ningún otro lugar de la tierra, solo en la iglesia de Cristo. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios refleja la sumisión gozosa a nuestro Salvador, pero en el trato de unos con otros reflejamos el carácter de Cristo. Lo voy a decir así simplemente para concluir. La salud de una iglesia radica en nuestra actitud a la palabra de Dios, es la autoridad absoluta, incuestionable. Y nos sometemos a ella. Pero lo que produce esa sumisión en nosotros es un carácter humilde y dócil. Entonces, horizontalmente reflejamos a Cristo, su carácter, pero verticalmente con Dios reflejamos a Cristo, es decir, la actitud que tuvo Cristo hacia el Padre. La actitud de Cristo hacia el Padre era una sumisión gozosa. Una sumisión gozosa. Esa es la actitud que refleja la iglesia de Cristo cuando seguimos el Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Es tu palabra, Señor, autoritativa, Señor, más allá que usaste hombres como nosotros para escribirla. Danos discernimiento para saber que puede ser que sea Ezequiel el autor, pero tú eres el autor finalmente de la palabra de Dios. Eres tú quien nos hablas por medio de tu palabra. Son tus preceptos. Señor, ayúdanos a tener la misma actitud de Jesús hacia la palabra de Dios, porque sabemos que eso va a producir el mismo carácter de Jesús para con el prójimo. Señor, líbranos de nosotros mismos, de ser nosotros mismos nuestra propia autoridad y apoyarnos en nuestra propia prudencia. Señor, ayúdanos a someternos, pero gozosamente, a tu yugo, a tu palabra preciosa, porque tus mandamientos no son gravosos, Señor, y tus promesas son preciosas, Señor. Pura gracia, Señor. Todo lo que nos prometiste y nos prometes, no merecemos, todo lo contrario, merecemos el juicio eterno, Señor.
pero estamos asombrados de que este pueblo elegido, por gracia, no hay mérito en nosotros, simplemente has decidido derramar tu gracia, pero una gracia tan inmensa, Señor, tan grande, Señor, que estamos maravillados. Tenemos una esperanza tan grande, Señor, por tus promesas. Y te alabamos, Señor, y ayúdanos a adorarte. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.